esta noticia que salió hace poquito del sismo en Arequipa de 6,1 que se sintió en el norte de nuestro país? Claramente, bueno, hizo noticia hace pocos minutos. Recuerden Arequipa, Arica, norte de Chile, ciertamente, Arequipa, en la costa está el puerto de Hilo, un terremoto muy importante, ellos tuvieron en junio del 2001, un terremoto 8.4, el terremoto de Camaná, con tsunami incluso, pero este caso es un terremoto que es profundo, se observan, debe tener una profundidad, dice por ahí, ¿cuánto te dice? Fácilmente más de 90... Epicentro a 150 kilómetros al oeste de Arequipa, territorio peruano. A las 9:11 horas se percibió con fuerza. Debe haber sido más de 90 kilómetros. Sí, es profundo, es un evento de magnitud relativamente importante, ¿cierto? Pero por su profundidad, ¿cierto? Todo indica que es un terremoto, ¿cierto? Intraplaca, que ocurre al interior de la placa y por lo tanto la probabilidad de tsunami o de daño sustantivo de alguna forma se atenúa. Pero hay que estar atento, probablemente... cierto tipo de materialidad que caracteriza a las zonas del Valle del Camaná, hacia Arequipa, pueden haber tenido algún tipo de señal. 99 kilómetros. 99 kilómetros, claro, es un evento profundo, entre comillas, y por lo tanto, evidentemente, está lejos de la costa. Pero claramente hace noticia porque todos bien sabemos que el sur del Perú y el norte de Chile es una zona que hace mucho tiempo sigue acumulando energía. El terremoto de Camaná, justamente en la costa de Arequipa, es como el límite norte de esta ruptura que estamos esperando y un poquito más al sur de la provincia de Mejillones. Independiente de ello, recuerden que el 2014, el 1 de abril, tuvimos un terremoto que movió el suelo de esa zona, que tuvo un tsunami menor y que de alguna forma revela que esa zona está cargadísima y es por eso que con mucha atención todos acompañamos siempre lo que pasa en el sur del Perú y el norte de Chile. Hay algunos portales que titulan y dicen fuertes sismo de magnitud remece Arequipa y provoca deslizamiento de tierra. ¿Qué significa que provoque deslizamiento de tierra? Totalmente. Tengan en cuenta de que el movimiento del suelo en zonas de alta pendiente, suelos... particularmente suelos de alta pendiente, pueden haber movimiento de rocas, puede haber caída de rocas, puede haber movimientos en masa, dependiendo de la estación del año, etcétera, y generalmente eso puede suceder. O sea, probablemente vamos a ver, porque esto fue hace poco tiempo, probablemente van a empezar a aparecer imágenes y probablemente rodados, caída de rocas, puede haber habido sin ningún problema, es coherente ello, pero yo... Zonas con poca vegetación también, ¿no? Que son zonas con poca vegetación, donde... Claro, son suelos poco desarrollados también, de amplia aridez, pero también lo interesante es de que este es un evento 6.2 y probablemente no vamos a tener cientos de víctimas como lo que pasó en China. Ya quiero entrar a lo de China, porque claro, así si peleamos cifra a cifra, son parecidos. Te quería preguntar por cuánto incide ahí la profundidad del sismo y bueno, el hecho que también está en una zona que no es altamente habitada. En el caso de, el sur del Perú tiene distintos asentamientos humanos, pero dada su profundidad y la magnitud de este evento, es un evento que debe haber sido altamente sensible. Generalmente este tipo de terremotos tiene una caída de esfuerzos rápida, súbita, se siente muy intenso, pero son cortitos, pero como bien dice Mari, pueden detonar una serie de procesos colaterales que acompañan a estos movimientos, en este caso, caída de rocas o movimientos en masa dependiendo de la pendiente, etcétera. Lo que está más expuesto en este caso son las viviendas cercanas a altas pendientes, infraestructura crítica, caminos, etcétera. Hemos hablado en otra oportunidad, porque se habla de la espera de un sismo de importantes proporciones en el norte, así como en otros sectores de nuestro país, considerando que somos un país sísmico, no debería ser gran novedad. Pero también se habla de la posibilidad de ir liberando energía para que eso a lo mejor se diluya en el tiempo o no ocurra con tal fuerza. ¿Está así? La verdad es que no es tan así, Eduardo, y particularmente, por ejemplo, este evento 6. Algo que acaba de ocurrir, 6.2 en la zona de Arequipa, es un evento que es recurrente. La energía se libera exponencialmente y por lo tanto tienen que... Generalmente son los eventos más cercanos a 8 los que comienzan a dar alguna señal de liberación de energía. Por ejemplo, el 8.8 que tuvimos en el 2010 fue un gran evento y liberó gran parte, si no todo, ese presupuesto energético que se acumuló, ciertamente entre Constitución, Concepción, toda esa zona. Lo mismo con 1960 en el sur de Chile, centro-sur de Chile. Lo mismo con Tohoku, ciertamente en Japón en el 2011. Pero eventos de magnitudes inferiores a 8, en rigor, no liberan energía, son parte de la sismicidad, entre comillas, de la normalidad. Chile es un país que tiene miles de sismos al año y esas magnitudes están dentro del rango. ¿Pero debieran estar en la época que tuvieran un terremoto de magnitud? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Perú? El sur del Perú, claro. El sur del Perú, estamos hablando desde el puerto de Hilo, yendo hacia el sur, hacia Arica.
no ha tenido un gran evento en esa zona desde el 13 de agosto de 1868. Ese fue un terremoto probablemente con magnitud cercana a 9. O sea, podría venir uno fuerte en teoría. Se está esperando, claramente. Han ocurrido en el pasado grandes eventos en ese segmento y es por eso que con mucha atención siempre miramos el norte. Recuerden que siempre se ha dicho el terremoto viene para el norte, viene para el norte. Si vas a Sofri, anda atento, haz la cortita. Si vas a la Chinchorro en Arica, rapidito, etcétera. Y a fin de cuentas el terremoto 2010 nos encontró acá. Bueno, ese es otro tema, pero independiente de ello, los tiempos son diferenciados. Lo que sí es que sí o sí va a ocurrir, cada día que pasa es más probable ciertamente esa posibilidad y es mejor estar preparados que olvidar ciertamente. ¿Y ahí qué tan fuerte le podría afectar al norte de nuestro país? Probablemente el 13 de agosto de 1868 fue un gran evento. Recuerden que en esa época Arica, Iquique eran parte del Perú y la ciudad en rigor no es lo que es hoy día. Estaba más concentrada hacia el Morro de Arica, las partes bajas, la aduana, la iglesia La Matriz y todo eso fue ampliamente inundado y destruido. Gran parte de las embarcaciones que estaban en la isla del Guano, en esa época, hoy día se llama ex Isla Alacrán, en esa época era un islote que daba una zona de protección y las embarcaciones se protegían ahí de los vientos del suroeste. Ahí estaba el barco América, el Watery, que era un barco de bandera estadounidense, el América era peruano, estaba el Chañarcillo. Habían varios barcos ahí que fueron totalmente transportados por ese maremoto y depositados en las partes bajas de hoy día Chinchorro, Las Machas, que son lugares ampliamente habitados en esa ciudad. Ha pasado más de un siglo, evidentemente, las sociedades olvidan y Arica sigue creciendo solamente sobre zonas de inundación y eso es un gran tema porque su plan regulador, que ya cumple 10 años esperando una respuesta ciertamente de parte de las autoridades de que se materialice y concrete, no ha logrado permear, contener ciertamente esa urbanización y esa densificación que al final de cuentas se traduce en aumento de la exposición. Mañana va a venir un tsunami, va a inundar las partes bajas y la culpa es del maldito tsunami y no de una planificación territorial tardía, porque no puede ser una década, un asentamiento humano de esas características sin un rayado de cancha. Y esto lo hemos visto tantas veces en tantos lugares de Chile, lo conversamos frecuentemente, si no es por esto, por lo otro, por los volcanes, por los terremotos, por los sismos, etc. Mencionábamos el terremoto en China, con gran cantidad de personas fallecidas, y es un 6 punto algo. Es muy... 5.9, 6. 6. Ya. Es similar al de Arequipa. Eso. No son similares. ¿Por qué no son similares? O sea, podrían ser similares. Podemos pensar que son lo mismo. No son lo mismo, porque, a ver, el que ocurre ahora en Arequipa se parecen que son probablemente, ambos son eventos intraplaca, ocurren al interior de la placa. En este caso, en el caso peruano, probablemente en la placa de Nazca, ciertamente, pero en el caso de China, el escenario es distinto, porque el peruano, el de ahora en la mañana, tuvo cerca de 100 kilómetros de profundidad, en cambio el que ocurre en China tuvo solamente 10 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, es muy superficial, se siente muy intenso. Segundo, recuerden que la sismicidad en China es... ahí lo que pasa es lo siguiente, la India va avanzando ciertamente hacia la placa euroasiática, choca con Euroasia, la placa euroasiática, y genera el cordón montañoso de los Himalayas. Entonces, el Everest, que es la montaña más alta del mundo, es consecuencia de esa colisión. Ahí es una subducción continente-continente. La India se mete bajo la placa euroasiática, levanta los Himalayas y hacia el norte de los Himalayas genera grandes planicies que son las mesetas del Tíbet. En esa zona ocurrió el terremoto. Esa compresión que está haciendo la India contra este cordón montañoso de los Himalayas genera una serie de fallas en los territorios posteriores, también fallas activas, por ejemplo, como la falla de San Ramón, etcétera, y otras más, de distinto tipo. Ahí hay un complejo de fallas y la que se activó justamente ahora el lunes, entiendo, en China fue un terremoto muy superficial, es un terremoto cortical, eso fue una falla inversa, en un lugar donde predomina, primero que nada, mucha pobreza, segundo, un territorio de montañas, de valles, que pueden haber rodados, y tercero, la materialidad predominante no es el mejor estándar de diseño sismo resistente. Todo ello combinado, más un invierno maldito. Ahí la temperatura hoy día fácilmente podríamos ver qué es lo que dice el mundo, pero deben ser fácilmente menos 10, menos 15 grados Celsius en este minuto, por lo tanto, todo lo hace complejo. O sea, más de 100 víctimas fácilmente, creo que cerca de 150, lo podemos precisar, pero el escenario es muy distinto. Y ahí, Marcelo, cuando estamos hablando entonces de un sismo superficial es más peligroso, porque estamos hablando que de la misma magnitud que el que acaba de pasar en Arequipa, por ejemplo, terminó con 120 personas fallecidas.
Totalmente. Y aparte de esos elementos influyen 1000 elementos. La hora, el lugar, los asentamientos humanos, dada la cantidad y la densidad de fallas que tiene esa zona y dada también la localización de distintos asentamientos humanos, hacen que la posibilidad de que estos sismos ocurran muy cercanos a asentamientos humanos sea altísima, y eso implica alta exposición y con ello alto riesgo. Estamos hablando de que esto ocurre, déjenme ubicarme, acá está la placa Ahí está la euroasiática. gráfica de las Ciertamente, placas. claro que esta es una mirada más occidental, ¿cierto? Nos ponen a Greenwich al medio, pero acá estamos acá, en la placa euroasiática, ciertamente que interactúa ciertamente con la placa de la India. Acá la placa de la India se mete ciertamente bajo la placa euroasiática, levanta ciertamente el cordón montañoso de los Himalayas, vienen ciertas las mesetas del Tíbet, y en esta zona, yendo hacia Mongolia, yendo hacia el desierto del Gobi, cuarto básico, del Gobi, ¿cierto? Ay. En esta zona es donde ocurre el terremoto, donde hoy día evidentemente no lo están pasando bien, pero son eventos distintos. Poca profundidad y esa magnitud y ese tipo de falla, porque es una falla inversa, como lo que estábamos comentando recién de Cariño Botado. Entonces son fallas que liberan energía de forma muy súbita, el golpe es más fuerte, digámoslo en simple, y eso implica mayor peligrosidad. Las consecuencias las estamos viendo. ¿Este tipo de terremotos en China son frecuentes? Sí, no. Ten en cuenta que en 1927 ahí murieron, no sé, creo, corríjame, cerca de 200.000 personas en un terremoto parecido en esa región. Han ocurrido 7.7 en un pasado reciente. O sea, no es raro lo que está pasando allí, sino que es la combinación de varias cosas. Es la combinación de un proceso natural peligroso, muy superficial, como mencionaba Mari, pero particularmente elementos expuestos donde hay alta vulnerabilidad. Hay pobreza, hay materialidad precaria. Ello combinado con un proceso de la naturaleza intenso es la combinación perfecta para que termine en desastre. Porque, claro, como Chile es un país sísmico, tenemos una enorme construcción sísmica y siempre solemos nosotros jactarnos de aquello. Pero por otro lado, China, uno piensa China y se imagina la potencia, pero hay zonas de China que son extremadamente pobres, donde no existe ningún tipo de norma y donde tampoco puede reclamar mucho, digamos. Totalmente de acuerdo, claro. El desarrollo, China todos pensamos que es un monstruo de país y va avanzando ciertamente en numerosos indicadores de forma abismante, pero tal como tú mencionas, Eduardo, hay lugares de la China más aislada, más distante ciertamente de las grandes capitales o desarrollos industriales, donde todavía ciertamente los niveles de vulnerabilidad son elevados, y eso hace que al combinarse con procesos naturales extremos o socionaturales, el riesgo se construye y el desastre está a la vuelta de la esquina. Bueno, de hecho, acá están las cifras de lo que causa este sismo. Mira, 5.000 edificaciones resultaron afectadas, 700 personas resultaron heridas, 120 veíamos ahí, incluso lo teníamos en el GC, que perdieron la vida. Entonces, también ahí uno siempre ha comparado, también China es un país muy sísmico, pero a mismo sismo en Chile es mucho más desastroso siempre allá, precisamente me imagino por lo que estaba explicando, entre otras cosas, las edificaciones. De acuerdo, pero un 5.9 acá en Chile, un 6 a 10 kilómetros de profundidad, si tenemos un asentamiento humano encima o muy cerca, podría generar algún tipo de daño en viviendas mal mantenidas, descuidadas, donde predomina el adobe, o esa ampliación no regulada. La verdad es que la profundidad juega un rol importante aquí, pero también el tipo de falla, en este caso una falla inversa, claramente revierte mayor peligrosidad. No estamos inmunes a este tipo de escenarios, pero claramente, generalmente nuestros eventos no ocurren bajo asentamientos humanos, sino que están distantes. Generalmente estos corticales que tenemos, por ejemplo, ocurren más hacia la cordillera, aunque entre comillas, porque todavía no hemos detenido algo importante que realmente nos haga entender lo relevante que es incorporar este tipo de sismos corticales, superficiales a nuestra legislación, a nuestra normativa, porque gran parte de nuestras normas están pensadas para los grandes eventos de subducción que ocurren ciertamente en la zona interplaca, a diferencia de estos que claramente podrían manifestarse y que lo han hecho. Pasó en Las Melosas el 58, pasó ciertamente en 2007 en Fiordo Aysén, etcétera. Ahora, otra cosa que llama la atención de este sismo y que ha dificultado mucho la ayuda es las temperaturas, 13 grados bajo cero que están enfrentando. Claro, te lo regalo. Ahí tienes que tener un buen poncho, una buena manta y si le hiciste una parca, pero claramente no son las mejores condiciones. En ese caso, imagínate, quedar bajo una estructura colapsada, que podría ser un tiempo, porque cuando hay estructuras colapsadas existe la posibilidad de que tú puedas sobrevivir un tiempo esperando un rescate temprano. Pero aquí los rescatistas no han podido acudir por las bajas temperaturas. La temperatura, la logística, la accesibilidad, probablemente los movimientos en masa que acompañan estos grandes eventos, todo lo hace complejo. Bueno, es parte de la situación que estamos viendo en China. Seguimos revisando en el mundo porque nos desplazamos hasta Islandia, donde tenemos una erupción. No sé,
Las erupciones en Islandia nos entregan unas imágenes bien bonitas, bien preciosas. Las hemos visto, son muy difíciles de pronunciar los nombres de esos volcanes, pero las imágenes que llegan son bien atractivas. Independientemente de eso, cuéntanos un poco de lo que está ocurriendo ahí. Claro, ojo con lo de atractivo, porque también pasa que algunos interpretan lo atractivo con algo turístico. Claro. Y Islandia, dado su menor nivel de explosividad que acompaña este tipo de erupciones, hace que las personas se acerquen. Y vimos previamente, ciertamente, en erupciones que esta zona, particularmente esta zona del suroeste de Islandia, ciertamente, y esta península donde está ocurriendo hoy día este proceso eruptivo, ha tenido en los últimos 3 años 4 erupciones similares, siendo que esta particularmente es 3 a 4 veces más grande, y eso revela que algo está pasando en esta zona. O sea, viene un cambio, claramente. Estamos hablando... ¿A qué te refieres con que viene un cambio? ¿Qué pasa? Que todos bien sabemos que Islandia, y lo explicamos en algún minuto acá, Islandia es un país muy particular porque está en medio del Atlántico, pero lo específico de esta isla es que se está dividiendo, se está partiendo por la mitad, en simple. Esto quiere decir que la parte más hacia el oeste corresponde a la placa norteamericana y se está moviendo hacia Groenlandia, hacia Canadá, y la parte más oriental, el este, es la placa euroasiática y se está moviendo hacia Noruega, hacia Europa, digámoslo así en simple. Eso quiere decir que son esfuerzos, se está abriendo en simple la isla, claro. Y por lo tanto este proceso de extensión de su territorio implica de que procesos magmáticos interiores afloren con facilidad. Eso va acompañado previamente de sismicidad, de volcanes de todo tipo, y este tipo de erupción fisural que estamos viendo, que es una gran línea que esta alcanza aproximadamente cerca de 4 kilómetros, es característica de este tipo de ambientes. Lo que sí es que esta zona, particularmente del suroeste de Islandia, hace un tiempo importante no había tenido tanta actividad. Últimamente se está concentrando y es por eso que hay un artículo que fue publicado ahora en noviembre en Nature que revela que probablemente toda esta señal de eventos tan frecuentes en un corto periodo de tiempo podrían ser una señal de que estamos comenzando un nuevo proceso volcánico, particularmente en esta zona de Islandia. Claro, Monte Marapi, que significa precisamente montaña de fuego, y que la columna de cenizas alcanzó hasta 3 kilómetros de altura, para que nos explique un poquito lo que significa esa cantidad de cenizas y también este tipo de volcán, que no es un volcán que nosotros estemos acostumbrados. Ahí te pegaste un vuelo como de sus buenas horas, porque saltamos de Islandia a Indonesia, ¿cierto? El Merapi es un estratovolcán. Estamos particularmente en el caso de Islandia, es una erupción de tipo fisural, que las que estamos viendo en las imágenes que mencioné, Eduardo, que es increíble, ciertamente. Sí, es de libro. O sea, en el futuro todos los libros de geociencias o quien te quiera explicar qué es una erupción fisural, te va a mostrar esas imágenes de Islandia. En el caso del volcán que mencionas, el Merapi es un volcán que ocurre en Indonesia, se localiza en Indonesia, ciertamente, particularmente en la isla más grande que se llama Sumatra, y ahí tienen volcanes como los nuestros. Ahí generalmente son estratovolcanes, el típico volcán que surge del proceso de subducción de una placa oceánica bajo una placa continental, y ciertamente la fusión de materiales y la ascensión de bolsones por diferencia de densidad, y es el volcán más activo de Indonesia. Tuvo una erupción ahora, creo que a principios... Y ese es como el nuestro. Sí, son parecidos. Perfecto. Pero tienen pasados muy agresivos. Ojo, por los efectos, porque claramente hay mucha gente muy cercana a esos volcanes, los niveles de exposición y pobreza son altos, y es una erupción que en este minuto, entiendo, no revierte un riesgo sustantivo. Hay una zona de restricción de 3 kilómetros, pero esto comenzó ahora el 3 de diciembre aproximadamente. Ahora, lo importante de ese volcán es que permanentemente, ciertamente, está en actividad y es permanentemente monitoreado por las autoridades responsables en Indonesia. Quiero volver perdón, me estamos pimponeando. No, pero vuelvo al de Islandia, porque hartas personas decían, considerando que los tiempos de la naturaleza no son los mismos de nuestra vida, ¿no? Claro. Para nosotros una vida serán 80 años. Y aquí tú estabas hablando que Islandia se está dividiendo, que se estaría separando, estaría en estos procesos. ¿De cuánto tiempo, de cuántos años hablamos para ver de Islandia Oriente y Poniente? Eduardo, no vamos a estar aquí. Estamos hablando de millones de años. Son procesos tal como el Mar Rojo, ciertamente, se está abriendo, tal como el Cuerno en África también se está, hay bordes de extensión, ciertamente, que están separando, ciertamente, tal como algún día Rapa Nui va a llegar acá a la fosa, a la trinchera y se va a meterse bajo Sudamérica. En la práctica esos procesos van a pasar, ¿cierto? La evolución de los continentes, las placas están en permanente movimiento y bien sabemos que antiguamente, en el pasado, en el muy, muy, muy lejano, fuimos un gran continente, ¿cierto?
denominado Pangea, y hoy día somos lo que somos y mañana vamos a hacer otra cosa. Eso va a suceder y eso nos revela ciertamente que nuestra Tierra, nuestro sistema, planeta Tierra, está vivo y eso detona múltiples procesos, pero gracias a esos procesos también existimos. Si no fuera por todo eso que pasa ciertamente en el interior de nuestro planeta, probablemente nuestra especie humana, Homo sapiens sapiens, nunca habría aparecido. Por tanto, esa combinación de elementos más los choques de planetas y mil cosas que la ciencia nos revela permanentemente explican ciertamente gran parte de lo que está pasando. Islandia es muy particular, ciertamente, porque viven con el volcán, explotan su energía geotérmica, tienen centros turísticos, hay un spa ahí cerca del asentamiento humano que está más expuesto hoy día a la erupción fisural, un spa increíble, ciertamente, el Blue Sandfield, no me recuerdo. Increíble. Claro, tienen energía geotérmica en la práctica, incluso han construido barreras para contener en parte la posibilidad de que el material, la lava que se está expulsando pueda poner en peligro ciertamente la infraestructura o se acerca al pueblo, y eso nos revela de alguna forma ciertos niveles bajos de peligrosidad. Hasta el momento, lo que dicen los expertos, vulcanólogas de Islandia, indican, y las autoridades encargadas de la gestión y el manejo de la emergencia, es que de estos 4 kilómetros la energía ya ha bajado de forma sustantiva, de que los vientos predominantes no revierten un riesgo particular para las comunidades cercanas, y que de alguna forma es un proceso que se está monitoreando, que originalmente fue muy intenso, pero que rápidamente esa energía se ha atenuado, pero las imágenes que viste, que todos vimos ciertamente en las redes, etcétera, son increíblemente increíbles. Y la erupción de este volcán que es tan particular de Islandia precisamente, ¿cómo son? Pero no me lo responda ahora, hacemos una pausa y ya regresamos con Marcelo Lagos. Ay, Mari, y hablamos de eso esto y mucho más, por supuesto. Me deja... También del sismo en China. Y ahí, Marcelo, ¿cuál es la diferencia? Porque llama la atención que en Islandia, pese a la tremenda erupción, no hay personas víctimas fatales. En cambio, en China, un sismo que podría ser menor, estamos hablando de una cantidad importante de personas víctimas fatales, 120. Sí, no, buen punto, Mari. Mira, lo medular acá es que estamos hablando de 2 eventos que tienen tiempos de incubación distintos. Uno es súbito, el terremoto en China, te encontró donde estabas, durmiendo, en el baño, nadie te avisó, no hubo ninguna señal previa, ¿cierto? Y en cambio, lo de Islandia comenzó particularmente en octubre. En octubre comenzó a concentrarse la sismicidad densamente, comenzó a migrar hacia superficies. La ciencia, los instrumentos permitieron revelar información de que algo estaba pasando, de que habían fluidos que estaban acercando hacia la superficie. Se hablaba de una inminente erupción, probablemente fisural, como siempre ha ocurrido en esa zona, independiente de otros eventos también. Y anticipadamente se evacuó a toda la población, o sea, gran parte de toda la población que habita, particularmente el principal asentamiento humano hoy día cercano a la fisura en erupción, ya había sido evacuado. Por lo tanto, el tiempo aquí juega un rol fundamental, pero es el tiempo, 1, son los instrumentos instalados, 2, es la comunidad científica que interpreta esos datos, 3, es la cultura de una sociedad que le cree y que trabaja de la mano con la autoridad encargada de la gestión de emergencias y la ciencia. Todo ese pool combinado permite una gestión efectiva, ciertamente, de esta emergencia. ¿Nosotros dónde estaríamos más o menos? En toda esa descripción que tú das. Todo depende, porque, por ejemplo, en el caso de la erupción del Chaitén en el 2008, me fui al muy lejano, tuvimos tremenda erupción en Chaitén, el pueblo fue sepultado en gran parte por lagares secundarios y no tuvimos ninguna víctima. Recuerden que en ese minuto se evacuó a toda la gente. O sea, Chile tiene experiencia en estos temas. Gracias a esa erupción pasaron 1000 cosas más después. Esa es otra historia, pero independiente de ello, en gestionar y en manejar emergencias tenemos mucha experiencia. En eso nos peinamos, ¿cierto? Sin embargo, en evitar, ciertamente, aumentar exposición y con ello construir riesgo, ahí tenemos desafíos pendientes todavía, se avanza y es por eso que hoy día Chile tiene una estrategia para la reducción de riesgo de desastre, tenemos política al respecto, ya no tenemos la ONEMI, tenemos una CENAPRED que ciertamente que tiene mayores atribuciones y está trabajando en construir ciertamente una sociedad más justa en estas materias. No es una tarea fácil porque tampoco somos una sociedad que tengamos una cultura de la disminución del riesgo de desastre, pero gradualmente se avanza y ciertamente los últimos eventos que hemos tenido en Chile de alguna forma han revelado de que en general las instituciones, pero particularmente las personas, tienen conductas ya de autocuidado. Saben que tienen que desplazarse, evacuar, hacer caso a la autoridad. Tenemos avances importantes en tecnología, sistemas de alerta temprana, monitoreo instrumental. El sistema de vigilancia volcánica en Chile es muy particular y mirado con mucha atención desde el extranjero porque ciertamente logramos tener monitoreados los volcanes más peligrosos cercanos a asentamientos humanos y eso implica de que hoy día las erupciones volcánicas en general no nos sorprenden, ciertamente, como era antes. Entonces, en la práctica, hemos ido avanzando.
Eso no quiere decir que el problema esté resuelto, ciertamente. O sea, nunca vamos a lograr desarrollo sustentable si no eliminamos, ciertamente, los desastres, porque nos hacen retroceder mucho, ciertamente, cuando se materializan. Sin embargo, es parte de habitar Chile, ¿cierto? Estaba mirando dentro de las preguntas que habían enviado las personas y una que me llamó la atención, que puede sonar medio naif, inocente, pero ¿cuánto, a propósito del volcán, cuánto tarda esta lava en enfriarse y convertirse después en piedra? No, bueno, apartamos la base de que por lo menos las estimaciones preliminares que hay de esta erupción fisural, se estima que por lo menos debería durar cerca de 3 semanas. ¿Y qué pasa? Que el tema de enfriarse es relativo, depende de dónde lo miremos, porque la parte que está expuesta, ciertamente, claramente se comienza a solidificar rápidamente. Ello no implica que en el interior, ¿cierto?, que las temperaturas son todavía mayores, hayan ciertos grados todavía de viscosidad y que ese proceso de solidificación sea más tardío. Pero imágenes de erupciones pasadas que han ocurrido en esta zona muestran que al poco tiempo, ciertamente, de la erupción hay especialistas que se acercan, que toman muestras y no se sumergen, ciertamente, al caminar sobre esta costra que se genera rápidamente en la parte superficial. Independiente de ello, eso tiene otros plus también, que es lo que pasa con lo que mencionaba Mari con Indonesia, ¿cierto? Recuerden que la actividad volcánica también se traduce en la fertilidad de los suelos, ciertamente, y gran parte de los volcanes o los estratovolcanes tienen estos paisajes para algunos bucólicos, pero también la fertilidad implica que las poblaciones se acercan a los volcanes. En el caso de Indonesia pasa lo mismo, en el caso de Italia es otro caso, ciertamente. Italia vive del turismo, la gente va a Pompeya, ve las personas que están ahí casi solidificadas por los flujos piroclásticos y no tienen problemas de vivir al lado de un volcán, Stromboli, etc. En la práctica, el tema de los volcanes acompaña a gran parte de los países del mundo en zonas activas, ¿cierto? Y hay sociedades que conviven con volcanes como Islandia, como Italia, y al igual que Indonesia, pero hay sociedades que también tienen tensiones al respecto, porque evidentemente convivir con el volcán no es una tarea simple, implica esfuerzos en sistemas de alerta temprana, esfuerzos en educar a las comunidades, en incorporar obras de mitigación estructural o no estructural, en capacitar permanentemente a la población flotante, etcétera. O sea, sí. En el caso de Chile, el plus que tenemos es que gran parte de nuestros volcanes están lejos de los asentamientos humanos. Excepción son, sí, Villarrica, Chaitén, etcétera, pero en general los volcanes están más para allá, ¿cierto? Están más hacia la frontera, y eso hace que la densidad de habitantes de alguna forma baje al acercarnos a los volcanes y con ello la exposición. Sin embargo, siempre puede ser un riesgo. Y lo peligroso que puede ser, por supuesto. Siempre. Marcelo Seco, como siempre, favor, extraordinario. Muchas gracias. Nos encanta aprender aquí con Marcelo Lagos. Nos vemos la otra semana. Eso, que tengan buena Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Beso a toda tu familia. Antes de ir a la pausa, una aclaración respecto al número